Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 5 de marzo del año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Agradecidos con Dios por un día más que nos regala, la oportunidad de presentarnos cada mañana delante de su presencia para honrarle, para alabar, bendecir su santo nombre y sobre todo para escuchar su voz, su instrucción, su consejo, su palabra. Te damos gracias, Dios del cielo, porque permites cada mañana al despertar, Señor, oh Dios del cielo, estar delante de tu presencia, Señor, exaltándote, glorificando tu santo nombre, Señor, y expresándote, Señor, oh Dios, nuestras acciones de gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Gracias, Dios, porque este es un día que has hecho. Queremos gozarnos y alegrarnos, porque tú, Señor, eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de sus favores, de sus misericordias, porque Él es el que sacia de bien nuestra boca. Él es el que nos rejuvenece como las águilas. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Gracias, Dios del cielo. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu santo nombre, Señor? Si tú eres bueno, Señor. Si tú eres misericordioso. El salmista nos expresa en esta mañana, a través del Salmo 103, la orden que le damos a nuestra alma, y a alabar al Señor, bendecir al Señor, y que todo nuestro ser bendiga su santo nombre. Que no nos olvidemos de sus misericordias, de sus favores, de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas nuestras faltas, nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos rescata del hoyo, nuestra vida, el que nos corona de favores, de misericordias, que se renuevan cada día, el que sacia de bien nuestra boca, el que nos rejuvenece cada día como las águilas. Gracias, Dios del cielo, por ser nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Gracias, Dios del cielo. Alabamos tu nombre, te bendecimos en esta mañana y te damos toda la gloria, Señor. Hoy, Señor, yo te doy gracias, Señor, por un año más, Señor, oh Dios del cielo, que me permites, oh Dios de la gloria, la bendición, Señor, de compartir, Señor, oh Dios del cielo, mi vida, Señor, con mi esposa, Señor. Gracias porque hoy, un día como hoy, Señor, oh Dios del cielo, hace 35 años, Señor, unimos nuestras vidas, Señor, oh Dios, delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todos estos años de bendición, Señor, porque hemos caminado, Señor, oh Dios, de tu mano, porque tú, Señor, nos has traído, Señor, oh Dios del cielo, a través de este tiempo, Señor, oh Dios del cielo, tomados de tu mano, Señor, sirviéndote a ti, Señor. 35 años, Señor, oh Dios, de servicio a ti, Señor. 35 años de caminar juntos, Dios del cielo. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido realizar, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, por los lugares, por los países, Señor, las ciudades, en las cuales tú, Señor, has usado nuestras vidas, Dios del cielo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu bendición, Señor, rica y abundante, nos siga acompañando, que tu Santo Espíritu, Señor, siga, Señor, oh Dios del cielo, ministrando, Señor, a nuestras vidas, convenciéndonos cada día, Señor, de que somos tus hijos, que somos tus siervos, Señor, que somos instrumentos en tus manos. Te pedimos que te sigas sirviendo de nosotros y que nos permitas, oh Dios del cielo, compartir muchos años más, Señor, oh Dios del cielo, en tus caminos, en tu obra, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, por las vidas de todos aquellos, Señor, que han contribuido, Señor, oh Dios del cielo, a nuestro crecimiento, a nuestro fortalecimiento, Señor. Gracias, gracias, porque podemos decir hoy, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer. Y podemos decir hoy, Señor, hasta aquí tú nos has traído. Hasta aquí tú has sido nuestro Dios, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Hasta aquí tú has sido, Señor, el que nos ha traído, Señor. Y hemos caminado por valles difíciles, por caminos, oh Dios del cielo, dificultades, Señor. Muchas aflicciones a nuestra vida, pero de todas tú nos has librado, Señor. Te doy gracias, Dios del cielo, y honramos, Señor. Honramos, bendito Señor, tu nombre, Señor. Bendice la vida de mi esposita, Amparo, Señor, en este día, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Corónala, Señor, oh Dios del cielo, con salud, con bendición, con gozo y paz, Señor. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Y te pedimos que bendigas, Dios del cielo, nuestra descendencia, Señor. Que nuestra descendencia sea bendita, Señor. Y que cada día, Señor, esté presente en nuestro corazón la promesa que tú nos hiciste de sostenernos desde el vientre hasta las canas, Dios del cielo. En el nombre precioso de Jesús, te doy muchas gracias. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra. Así es, Señor, tu palabra, Señor, ha sido nuestro sustento, nuestra agua en el desierto, nuestra luz que nos guía en nuestro caminar. Bueno, familia, hoy tenemos para ustedes una reflexión muy especial que hemos titulado Llamados al crecimiento espiritual. Llamados al crecimiento espiritual. Debemos recordar que los propósitos de Dios por los cuales Dios creó al hombre, entre ellos encontramos el compañerismo, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y a lo largo del desarrollo de la historia vemos que aparece una contribución muy grande, muy especial para el crecimiento
del hombre en todo el sentido, que lo vamos a llamar discipulado. La meta de Dios para este propósito es que nosotros todos maduremos y crezcamos y desarrollemos las características de Cristo, constituyéndose Jesucristo como el referente, como el modelo a seguir, el modelo, molde y ejemplo. Siempre lo hemos manifestado de esa manera, que Jesucristo es ese modelo a seguir. Es Dios hecho hombre, Dios que vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Jesucristo entonces se constituye en ese referente, en ese influencer que debe estar presente. Hoy que se habla tanto de los influencers, es muy importante que nosotros miremos a quién estamos siguiendo, quién influencia nuestra vida. Entonces, en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, encontramos esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo, ¿sí? Allí en el libro de Efesios. Y a ver, ¿dónde está Efesios? Capítulo 4, versículo 15, dice aquí la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, mire cómo es la importancia de estar dentro de una sociedad que se llama el cuerpo de Cristo, una comunidad que se llama el cuerpo de Cristo, donde todos los miembros unidos, ¿sí?, en amor, porque es el vínculo perfecto del amor, nos llama al crecimiento, ¿sí?, crecimiento en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? Recordemos que la vida cristiana no se trata de vivir nuestra propia vida, se trata de vivir, de dejar que Cristo viva su vida a través de nosotros. Desafortunadamente muchos rechazan los propósitos y otros que han comprendido parte de su plan, simplemente se hacen viejos, se hacen lentos, hasta atascándose en una infancia espiritual, en una inmadurez espiritual hasta terminar sus días, sin llegar a la madurez, sin llegar a alcanzar a desarrollar todo el potencial que Jesucristo, que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual muchos no crecen? En la Biblia encontramos el caso de los cristianos de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy grande, una iglesia quizá con mucha gente, ¿cierto? Pero tenía problemas de inmadurez, ¿sí? Y por eso el apóstol reiterativamente les dice: yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a niños en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carnalidad imperaba en sus vidas. Entonces, qué importante que nosotros podamos comprender que Él nos pone dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. En el verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, todo este capítulo de Romanos 3 nos habla, ¿cierto? De esa inmadurez, del propósito que Dios tiene a llevarnos a ese crecimiento espiritual. Entonces, mucha gente se pasa toda la vida, ¿cierto? Divagando, fluctuando entre dos pensamientos, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, que no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, porque el engañador está siempre presente y está seduciendo y está engañando y retrasando ese propósito de Dios para nuestra vida, que es llevarnos al crecimiento. Dice que no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Un niño es engañado, un niño es fácilmente manipulado. Y él nos exhorta para que nosotros no seamos ya como esos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, nos dice aquí la palabra del Señor aquí en Efesios, capítulo 4, ¿sí? Versículo 14, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro para ir edificándose en amor. Entonces, estamos llamados a crecer y a madurar. Entonces, el crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual no se da de una manera automática. No quiere decir que nosotros simplemente nacimos espiritualmente como cristianos y ya es cuestión de tiempo para llegar a la madurez. No se trata de tiempo. Es intencional. El crecimiento espiritual es intencional, no es automático. Se requiere de compromiso, se requiere de disciplina. Tenemos que anhelar, tenemos que querer, anhelar, decidirnos a crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento cada día. ¿Sí? El discipulado, en este caso, en este proceso, es una herramienta muy especial que Dios utiliza para aquellos que desean alcanzar esa meta. Por eso Dios constituyó ministerios. Dice que constituyó a unos profetas, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Sí? Es muy importante entender que Dios está interesado en ese crecimiento, en llevarnos a ese crecimiento. ¿Por qué es importante el crecimiento? Porque la meta del cristiano y la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros es llevarnos al crecimiento hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Hasta que nosotros todos lleguemos a la estatura de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, allí en Efesios 4:13 dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Recordemos, Jesucristo es el referente por excelencia. Entonces, vivir de esa manera nos lleva a cumplir ese propósito, a crecer, al crecimiento. Tenemos que anhelar entonces crecer y decidirnos, una decisión que se debe tomar cada día. Luego el discipulado es ese proceso, esa herramienta que Dios utiliza para aquellos que desean alcanzar esa noble meta de alcanzar esa estatura. Este comienza con una invitación. El Señor siempre nos invita. ¿Quieres ser mi discípulo? Recordemos lo que le dijo a Mateo. ¿Sí? Allí en Mateo 9:9, el Señor le hace una invitación, un llamado, ¿cierto? Aquí en este caso al apóstol, en este caso es a Mateo. Recordemos que Mateo era recaudador de impuestos. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Sí? Es una decisión. El Señor nos hace la invitación. ¿Quieres ser mi discípulo? Si quieres ser mi discípulo, y si la respuesta es sí, pues sígame. Entonces, al igual que en el pasado, entender que este llamado que Jesús hizo a sus primeros discípulos es difícil de entender todas las implicaciones que esa invitación conlleva. Él estaba trabajando, él tenía un buen cargo, era recaudador de impuestos, ¿sí? Un cargo muy importante. Sin embargo, dice que él, dejándolo todo al instante, le siguió. Entonces la vida del reino comienza con esa decisión, ¿sí? Con una decisión, ¿sí? Todo es muy importante. Todos los días tomamos decisiones y hay decisiones más importantes. Las decisiones trascendentales, como el aceptar a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, es la decisión más importante de nuestra vida, porque es pasar de muerte a vida, porque es nacer de nuevo, porque es comenzar el proceso de crecimiento hacia la madurez. Entonces la vida del reino comienza con esa decisión. Nada da mayor valor, mayor satisfacción a nuestra vida que los compromisos que decidimos realizar. ¿Sí? De nuestros compromisos nos desarrollan o nos destruyen. Muy importante. ¿Con quién nos estamos comprometiendo? Si nos comprometemos con Dios, con su palabra, con su obra, eso traerá crecimiento, traerá fortalecimiento y traerá ese camino hacia la madurez, realización plena, no solamente en esta vida, sino que hay promesas de una eternidad. Entonces es muy importante que nuestros compromisos nos lleven a desarrollar esa visión, ese llamado de Dios. O si nos comprometemos con el mundo, pues eso nos llevará a la destrucción. Pero de cualquier forma, cada uno uno se convierte en lo que nosotros nos hemos comprometido. ¿Sí? Ese compromiso nos lleva realmente a convertirnos en lo que nos hemos comprometido. Desde este punto donde muchos cristianos pierden el enfoque, pierden ese target y el propósito de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque viene el miedo a comprometerse. ¿Sí? El miedo a comprometerse a algo solo conduce a rodar, a deambular sin sentido por la vida, a ser de doble ánimo, a ser llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Como niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Entonces el miedo a comprometerse nos lleva a rodar y deambular por la vida sin sentido. Cuando se hacen compromisos a medida
compromisos, digamos así, superficiales, compromisos a medias, compromisos realmente que no son compromisos. Sin lugar a dudas, habrá conflicto de intereses que conducirán a la frustración, a la mediocridad. Y algunos se comprometen totalmente a metas y propósitos de este mundo, logrando la fama, logrando prosperidad, ¿sí? Logrando riquezas, pero su final resulta siendo muy triste y en algunos casos muy trágico. Caso estamos de ver famosos que han alcanzado, gente famosa, que ha alcanzado fama, prestigio, títulos, ¿sí? Pero al final siguen experimentando ese vacío, ¿sí? Que no lo pudo llenar el dinero, que no lo pudo llenar la fama, que no lo pudo llenar el placer. Y el final de esta gente resulta siendo muy triste, muy trágico. Cada una de nuestras decisiones tiene consecuencias, no solamente aquí, sino consecuencias eternas, ¿sí? Así que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, a hacer buenas elecciones. En 2 de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿sí? ¿Cómo no hemos de andar en buena y santa manera de vivir, manera piadosa? Eso nos dice la palabra del Señor allí en 2 de Pedro 3:11. Él enfatiza, aquí el apóstol Pedro en este caso, enfatiza en la importancia de que nosotros aprendamos, ¿cierto? Aprendamos a vivir en esa manera tan importante que agrada a Dios. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, es decir, esto que alcanzamos aquí, los logros, los títulos, todo eso se queda aquí y eso va a ser como nada. Entonces, por eso la exhortación es a andar, a vivir en santa y piadosa manera de vivir. ¿Para qué? Para alcanzar lo eterno y alcanzar a cumplir y a vivir el propósito de Dios para nuestra vida. Estamos llamados a descubrir ese propósito. Hay una parte dentro de ese propósito que Dios realiza, pero hay otra parte que nos corresponde a nosotros. El ser como Jesucristo. El ser como Jesucristo es el resultado de hacer decisiones con Él, como Jesucristo las tomó, creyendo que su Santo Espíritu, ¿sí?, que nos fue enviado, porque no estamos solos, Él nos envió un Consolador, al Espíritu Santo, nos ayuda a hacer decisiones correctas. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, ¿sí? Entonces no podemos nosotros en ningún momento despreciar la compañía del Espíritu Santo. El Señor, cuando fue a partir, nos dijo, no los dejaré solos, les daré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días, ¿sí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Allí está el Señor haciendo su parte, poniendo su parte, para que nosotros tomemos decisiones correctas. Cuando nos hemos decidido en ser como Jesús, estamos en el camino correcto. Estamos cambiando en el camino de cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar algunos viejos hábitos, ¿sí?
por hábitos nuevos, establecer rutinas nuevas en nuestra vida de una manera intencional. ¿Sí? Todas las decisiones tienen que ser con la intención de alcanzar ese propósito. ¿Sí? Entonces tenemos que volvernos intencionales. Si usted va a hacer un ayuno, hágalo con la intención de crecer. Si usted va a hacer un devocional, hágalo con la intención de crecer, de avanzar cada día, de establecer esas disciplinas espirituales en su vida que le van a llevar al crecimiento, al mejoramiento continuo. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En Romanos capítulo 12 el Señor nos exhorta, ¿sí?, a que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, dice el Señor allí en Romanos capítulo 12, verso del 1 al 3. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Todos los días presentar nuestra vida delante de Dios. Dice en el verso 2, no vivan según los criterios de este tiempo. Presenten al contrario y cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Sí? Todo comienza en la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. En Efesios capítulo 2, versos 12 y 13 dice, hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace hacer en ustedes los buenos deseos y quienes los ayudan a llevarlos a cabo. ¿Sí? Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el querer y el hacer cuando decidimos caminar en unidad con Él. Luego, el crecimiento espiritual es la colaboración entre nosotros y Él, ¿sí? Y Dios. Dios trabaja solamente con nosotros. No solamente trabaja con nosotros, sino que también nosotros. ¿Sí? También Él trabaja en nosotros. Trabaja con nosotros y trabaja en nosotros. Trata nuestro interior, nos trata nuestros conflictos, nos sana de esas heridas, de esos pensamientos de derrota, de frustración, de esos esquemas mentales negativos. Entonces Dios no trabaja solamente con nosotros, sino que también en nosotros, a través de la teoterapia, tratamiento de Dios a la vida del hombre, para sanarlo de los conflictos. Luego, este versículo nos habla de trabajar para ser salvos, sino que de crecimiento. No nos habla de trabajar para ser salvos, porque la salvación es un trabajo única y exclusivamente de Dios. Aquí nos está hablando de trabajar con Dios para crecimiento. ¿Sí? No podemos hacer nada para ser salvos. Jesús ya lo hizo todo en la cruz por nosotros. ¿Sí? La salvación es un regalo, es algo que se recibe de gratis, de gracia. Entonces, cuando nosotros estamos armando un rompecabezas, tenemos todas las piezas y solo tenemos que poner empeño en hacerlo. Dios nos ha dado una vida nueva. ¿Sí? Un rompecabezas tiene muchas piezas y se requiere sabiduría para poderlo armar, poner cada pieza en su lugar. Entonces Dios nos ha dado una vida nueva y nuestra responsabilidad es desarrollarla con temor y temblor. Él nos ha dado un manual de vida, un manual de instrucciones. ¿Sí? La Biblia es el manual de vida. Nos ha puesto en el cuerpo de Cristo una comunidad de hermanos, una comunidad de hijos, una comunidad de coherederos. Somos herederos y coherederos. Nuestra redención es algo muy, pero muy serio, digno de ser considerado, de ser valorado.
de ser estimado. De otra manera tendremos una perspectiva corta de las consecuencias eternas. Cuando no tenemos conciencia del valor de la salvación, lo que representa la salvación, la menospreciamos. ¿Sí? Y por eso tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros comprendamos que aquí no nos vamos a quedar, que hay una eternidad que nos espera. Por eso es importante cambiar ese esquema, esa manera de pensar, ¿sí? Cambiar el piloto. Para cambiar nuestra vida tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Nuestros esquemas. Detrás de todo lo que hacemos existe un pensamiento, ¿sí? Todo comienza con un pensamiento. Luego, es muy importante cuidar nuestra mente. Cada forma de comportamiento es motivada por una creencia en qué estamos creyendo, a quién le estamos creyendo. Y cada acción es revelada por una actitud. Por eso es importante cuidar nuestra mente, ¿sí? Allí en Proverbios 4:23 dice, en la versión Dios habla hoy, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida, ¿sí? Fuente de vida. En otra versión es el corazón, ¿sí? El corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana. Aquí habla del pensamiento, ¿sí? La manera de pensar. Imaginemos entonces que estamos en un lago y en una lancha rápida que lleva un rumbo hacia pero con un piloto automático, ¿sí? A veces la vida discurre como si tuviéramos un piloto automático. Nos levantamos y hacemos las cosas automáticamente, ¿sí? En piloto automático. Si decidimos cambiar el rumbo hacia el oeste, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues uno, cambiar el programa del piloto, ¿sí? El piloto. Por ejemplo, si estoy conduciendo un vehículo, vehículos tienen aquí el cruise control, y es que usted establece una velocidad y ya lo pone en el piloto automático. Y si usted quiere reducir la velocidad, porque llegó a un lugar donde la velocidad de la autopista, de la carretera es inferior, pues usted tiene que desbloquear ese piloto automático para poder programar de nuevo la velocidad y adaptar la velocidad al nuevo estándar, a la nueva carretera, a la nueva autopista que tiene quizá velocidades diferentes. Entonces, si queremos cambiar de curso, ¿sí?, en nuestra vida, pues tenemos que quitar el piloto automático. Si decidimos cambiar el rumbo hacia el oeste, tenemos que desbloquear, programar el piloto, de forzar el volante de la lancha y tratar de cambiar el rumbo, encontrando una resistencia, cansancio, enojo, frustración, cuando forzamos las cosas. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que debemos adaptarnos, que debemos comportarnos, que debemos tener en cuenta de que en la vida hay que tomar decisiones, y para tomar decisiones tenemos que tener claridad y no vivir en piloto automático. Dice el apóstol Pablo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Miren, cambien su manera de pensar. Vivir según los criterios del tiempo presente es como vivir en piloto automático. Dice al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, ¿sí? Entonces hoy vemos mucha gente que vive en ese piloto automático y por eso los resultados siguen siendo los mismos. Que el hacer lo mismo todos los días
nos lleva a tener los mismos resultados. Y hay gente que quiere cambios en su vida, pero no lo va a obtener mientras no se cambie, ¿cierto? La manera de pensar, la manera de actuar. El primer paso para tener un crecimiento espiritual es cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? La forma de pensar, la forma en que pensamos va a determinar la forma en que nos sentimos. La forma en que nos sentimos determinará la forma en que actuemos. Efesios 4, 23 y 24 dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Ahí están los estándares de la vida cristiana, son muy claros. Entonces, de eso queremos renovarnos aún espiritualmente, porque espiritualmente nos podemos estancar, nos podemos envejecer, ¿sí? Espiritualmente, dice, en su manera de juzgar. Entonces, para ser como Cristo debemos tener la mente de Cristo, y la Biblia nos dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto es, se denomina arrepentimiento, ¿sí? Tenemos que arrepentirnos de vivir en los errores, en el pecado. ¿Qué involucra entonces ese arrepentimiento? En primer lugar, dejar de ser inmaduros. Es decir, dejar de enfocarnos en nosotros mismos como el centro de todo. En 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, ya no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En segundo lugar, debemos comenzar a pensar con madurez, es decir, enfocados en otros y en nosotros mismos. Cuando ya dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso se llama madurez, camino hacia la madurez. En todo el sentido de la palabra, camino hacia la madurez. ¿Sí? Entonces dice que debemos ir quemando las etapas. Hay gente que se quedó en la niñez. Hay adultos que parecen que comportan como niños. ¿Sí? Entonces dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, entonces ya tengo que dejar de ser ese niño llevado de aquí para allá por todo viento del tren. Entonces, en conclusión y como aplicación, entender que la madurez espiritual no se mide por la cantidad de conocimiento bíblico que poseamos, ni por los años de vida cristiana que usted tenga. La vida cristiana es más que creencias y convicciones, porque incluye el carácter y la conducta también. El cristiano no es una religión, el cristianismo no es una religión o una filosofía, es una relación, un estilo de vida, que nos lo vino a mostrar y modelar Jesucristo. Todos nosotros debemos entonces agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien, para la edificación mutua, recordemos, porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Él vino a dar su vida por todos nosotros. Él no vino a vivir para sí, sino para nosotros. Entonces, mire lo que nos dice allí la palabra del Señor, allí en Romanos 15. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que ahí está el llamado de Dios a el crecimiento espiritual. ¿Qué tanto, en qué estado, en qué etapa de su vida se encuentra? ¿Se encuentra usted satisfecho con lo logrado? ¿Se considera usted maduro espiritualmente hablando o todavía es niño? ¿En qué área le falta crecer? Recordemos, determinaciones y decisiones. Decisiones para cambiar y para transformar su vida y poder vivir la vida con propósito que Jesucristo quiere darnos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por hablarnos al corazón y por permitirnos entender, Señor, que estamos llamados al crecimiento. Estamos llamados hacia la madurez. Y gracias por las herramientas. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la palabra, por la Biblia. Gracias por todas las cosas, Dios del cielo. Gracias por los hermanos en la fe, por los pastores, por los evangelistas, por los maestros. Gracias, Señor, por esos líderes espirituales que tú has puesto en nuestra vida, Señor, que han contribuido a nuestro crecimiento. Hoy te doy gracias, Dios del cielo, por la invitación que tú nos haces a crecer, a que ya nos quedemos como niños, fluctuantes, llevados de aquí por allá. Hoy que tanto engaño y tanta mentira, tanta relatividad, Señor. Queremos enfocarnos en ti, Señor. Queremos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hasta que todos lleguemos al crecimiento, a la estatura del varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Jesucristo. Te damos muchas gracias, Dios del cielo, por hablarnos al corazón en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, familia, Dios les bendiga. Muchas gracias por sus oraciones, por sus bendiciones y todos aquellos que generosamente envían sus ofrendas. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique rica y abundantemente. Bendiciones para todos y feliz día. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga.